Ya. Vamos a empezar esta enseñanza bíblica. Bienvenida a las 5 personas que están conectados en Facebook, las 160 personas en LeadMe, 396. Bienvenidos a ellos también. Y también a todas las personas que se estarán conectando en Instagram y también las personas que mirarán en diferido el video en YouTube. Vamos a hacer la oración. Hermano Gilman, nos dirigen esta oración, por favor. Sí. Gracias, Padre Todopoderoso, por permitirnos estar aquí. Gracias por habernos guardado todo este tiempo de toda esta pandemia. Gracias por guardarnos de todo el mal. Por favor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras metas, nuestros propósitos. Por favor, que vayan según tu santa voluntad, que no se hagan nuestros deseos, nuestra voluntad. Apártanos de ella. Queremos agradarte, Padre. Queremos que por favor siempre tu ser esté en nosotros, que tu palabra la podemos predicar, que seamos una fuente de vida, que seamos instrumento para darla a las naciones y a los demás. Te agradecemos por los hermanos que hoy no pudieron venir, pero que estarán con nosotros también, Padre. Gracias por nuestro pastor Henry Gutiérrez. Por favor, darle sabiduría, dale conocimiento para que por favor lo podamos nosotros asimilar de la mejor forma. Gracias, Padre, por todos los hermanos que verán esto en diferido. Bendícelos, protégelos, Padre, apártalos del mal. Amén. Amén. Gracias a todas las personas que están ya comunicando. Tenemos 10 personas en Facebook. Tenemos hoy una enseñanza muy bonita. Yo hace tiempos que había hecho una enseñanza bíblica de quitando el velo. Hoy va a ser algo parecido, pero vamos a tener nuestro versículo base, que es en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Muy importante, porque a veces las personas se confunden entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas personas están diciendo, pero si el Nuevo Testamento está escrito, ¿por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué esto no? Hay que entender. Y hay una parte del Nuevo Testamento que nosotros no la dejamos, que es lo que Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Esa no la dejamos. Pero esa es la ley a nivel de la justicia relativa y la ley a nivel como nación que fue dada a Israel. Esa es la ley que Cristo no vino a abrogar. Pero, escúcheme bien, pero hay otra ley, la del tabernáculo, que esa ley es sombra de lo que había de venir, y sombra, y el cuerpo es Cristo. Esa es la parte que yo quiero que todos nosotros entendamos, esta parte. Entonces nuestro versículo lema es Hebreos 10, versículo 1. ¿Qué nos dice? Por favor, hermano Gilmar. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Escúcheme bien, esta es una parte que el apóstol Pablo le escribe precisamente a los hebreos. Le dice de esta manera, y yo quiero que todos escuchen, los que están en las redes sociales: porque la ley, escúchame bien, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, la ley nunca tuvo la esencia de las cosas, era la sombra. Por eso usted ve la cantidad de sacrificios que se hacían repetitivos en el tabernáculo. Había un sacrificio, un holocausto que era diario. Habían unas ofrendas que era cada vez que la persona hacía determinado pecado. Eso era un asunto repetitivo porque era la sombra, pero ¿de la sombra de qué? De los bienes venideros. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 10:1, no la imagen misma de las cosas. O sea, no la imagen misma de las cosas. Por eso Jesucristo es la imagen del Dios invisible. No la imagen misma de las cosas. De las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces eran unos ritos por la ley que no hacía perfectos a nadie. Por eso, si el hermano me busca, de pronto, no sé, el hermano me busca el versículo, hermano Noé, por favor, que dice, pues la ley nada perfeccionó. Porque la ley no era para perfeccionar, la ley era para mantener el orden y castigar. Hebreos 7, 18 y 19. Hebreos 7, 18 y 19. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
pues nada perfeccionó la ley. Hebreos 7:19. ¿Qué significa eso? Que la ley no era para perfeccionar. Por eso en la ley todos lo que hacían era hacer holocaustos, pagar por los pecados, determinando una paloma. Tenían que ofrecer. El otro no, usted ya una ovejita. Y eran sacrificio tras sacrificio para obtener el perdón de los pecados que ellos tenían diarios. Porque por la ley nada se perfeccionó. Nadie era perfecto por la ley. Entonces todo eso es sombra de lo que había de qué, de venir. O sombra de lo que las cosas. Por eso dice en Hebreos 10:1 dice cada año se ofrece. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan la importancia de lo que es el plan de Jesucristo. Por eso yo encuentro, hermanos, en este tiempo celebrando el Shabbat. Eso es un rito que a nadie lo perfecciona y ahorita vamos a leerlo. Estos ritos a nadie libra de las tentaciones de la carne. Eso lo dice la Biblia. Pero vamos a ir a algo muy bonito porque yo te voy a decir algo. Usted de todas maneras quiere, vamos a decir, hacer algo para Dios, pero hacerlo correctamente. Por eso usted está yendo a una iglesia. Pero en determinado momento usted se encuentra en que no sabe si lo que le están predicando es lo que usted debe hacer o no debe hacer. Incluso a mí una persona se me acercó un día y me dijo, Pastor Henry, ¿usted todo lo que predica lo cree? Y yo me quedé asombrado y dije, claro que lo creo. Y entonces yo me quedé pensando, pero qué raro esa pregunta de este hombre. Yo también, yo doy enseñanza bíblica y esto y lo otro, pero me quedó sonando eso. Entonces yo volví y le pregunté, mire, usted me hizo esa pregunta, ¿por qué usted me la hizo? Porque yo hay cosas que enseño, pero no las creo. Eso sí está delicado. Que una persona predique y no cree lo que enseña. Ahí donde está el asunto. Entonces, yo jamás había encontrado una persona así. Yo encuentro que todo el mundo cree en sus cosas, aunque esté equivocado, cree. Pero yo nunca había encontrado a alguien así. Entonces, de todas maneras, me llamó la atención esto y debido a eso es que yo quiero que ustedes entiendan que hay algo que es hermoso en los que enseñamos la Biblia o en ustedes. Si ustedes enseñan la palabra de Dios al estilo de Jesucristo, hay algo bien importante que tenemos que hacer los que enseñamos la palabra de Dios. En estos días un hermano de muchos años en la iglesia, me decía a mí, ustedes no son mensajeros, ustedes son carteros. Porque ustedes lo que llevan es el mensaje. Dije yo, en lo relativo yo se lo acepto, pero en lo absoluto no. ¿Por qué? Porque en lo relativo el cartero no sabe qué lleva la carta, no sabe el mensaje. Pero nosotros los cristianos llevamos el mensaje y lo entendemos y sabemos, ¿ya? Entonces esta es la parte fundamental, ¿ya? Es la parte fundamental que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos en cuenta esto, esta es la parte que nosotros debemos de analizar a la luz de la Biblia, ¿ya? Esta es la parte que nosotros debemos analizar a la Biblia. Cuando yo estoy haciendo las cosas que son agradables a Dios. Y hay una frase muy bonita que está en el libro de Isaías 52:7 que nos dice. Isaías 52:7. Cuando el hermano Gilmar oyó Isaías 52:7, ¿se acordó de algo? No, bueno, yo me acordé de Isaías 42:19. Ok, ¿usted no le llegó ese versículo en ese momento? No, porque era no me llegó, ok, bueno, ok. Ya a mí, Tambro 52:7, a mí pum, me salió ya el otro versículo. Bueno, hago esto con el hermano Gilna para que él se dé cuenta cómo va funcionando las mentes y cómo deben de funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Isaías 52:7? Por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire, cuán hermosos son los pies de ¿qué?
Sobre los montes del que trae que las buenas nuevas y que anuncia que la paz. Anunciar la paz para anunciar la paz, ¿qué tiene que predicar, hermano Noé? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, pero tiene que hablar de algo. Para que haya paz tiene que hablar de algo. De la justicia, porque el efecto de la justicia es la paz. En otras palabras, nosotros tenemos que tener esa justicia número 1, la justicia de Cristo. Escúchenme bien, hermanos que están en Facebook. Cuando yo hablo de la justicia, me refiero a la justicia que predica Cristo, que es diferente a la del Antiguo Testamento. Yo quiero que esto lo entiendan a la perfección, porque si entienden esto, han descifrado toda la Biblia. Por eso en Efesios 1:17 dice que el Dios de gloria os dé palabra de sabiduría y de revelación. No dice en el conocimiento de toda la Biblia, dice en el conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo. Por eso es importante esto, hermano, que nosotros tengamos en cuenta el punto de vista de Jesucristo para predicar. Cuando yo predico, o cuando tú como persona, hermano John Franco, hermano David Rodríguez, mándame por interno su número telefónico por Messenger, por favor. Es importante, hermanos, que nosotros, cuando vayamos a predicar el Evangelio, lo hagamos desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dijo Cristo en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Pero es importante, mis amados hermanos, que entendamos la justicia del reino de Dios. Mire, la justicia del reino de Dios es diferente a la justicia que era del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Cómo se ejecuta la justicia? Con leyes que se hacen los juicios y se hace la justicia. Todavía en el Antiguo Testamento había una ley que era como nación y hacían la justicia de esa manera, que se basaba ojo por ojo y diente por diente. Había otra ley que era la del tabernáculo y se hacía la justicia del tabernáculo, que era sombra de lo que había de venir, pero a nadie perfeccionó. Y había otra justicia en el Nuevo Testamento, que es lo que dice Romanos 3:21. Yo quiero que me entiendan esto, hermanos, porque es importante en este tiempo, ya que la venida de Cristo es inmediata. Es inminente, la venida de Cristo es inminente, son añitos, vamos a decir, y yo de pronto cuando digo añitos, de pronto le estoy agregando mucho, pero yo les quiero decir que la venida de Cristo es muy cerca y que tenemos nosotros que tener el cuidado de entender a Jesucristo. Por eso en Romanos 3:21 nos dice, porque ahora, aparte de la justicia, aparte de la ley, en Romanos 3:21, porque ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, escúchenme bien, la justicia de Dios, anunciada y testificada por los profetas, por la ley y por los profetas. ¿Puede leerlo, hermano Noé, por favor? 3:21. 3:21, Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas, o sea, anunciada. Esta nueva justicia es la que Cristo dijo en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, hermanos, nosotros no podemos juzgar, porque no estamos con la justicia de la pasada. Nosotros cumplimos la ley como lo dijo Cristo, pero yo no ejecuto esa ley, que es diferente. Yo quiero que esto lo entiendan, hermanos, porque es muy importante. Hermano John Franco, Dios te bendiga. Es bien importante esto, mis amados hermanos. Bien importante esto, porque la venida de Cristo está cerca y Él viene a tomarse a sí mismo. Entonces en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y anuncian la paz. La paz es el efecto de la justicia. Ustedes lo han leído en Isaías 32:17, dice, porque el efecto de la justicia es la paz y su labor es dando sosiego y seguridad. Todo esto tiene un conocimiento, mis amados hermanos. La misma palabra de Dios nos dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mi deseo, mis amados hermanos, es que ustedes crezcan en el conocimiento de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Anoten en una hojita por ahí si ustedes tienen Efesios 1:17. Ese deseo de Pablo también es el deseo mío. Que el Dios de gloria os dé espíritu de sabiduría
y de conocimiento ¿en quién? En el Señor Jesucristo, en Él. Ahora, los pies son hermosos del que lleva las buenas nuevas, pero al estilo de Jesucristo. Pero ¿qué se hacía con los pies y con las manos? Éxodo 30, 21. Estamos mirando lo que era sombra. Recuerda que leímos en Hebreos 10:1 que dice, toda la ley, dice así, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Vamos a mirar esa sombra en cuanto a los pies y las manos. Éxodo 30, 21, ¿qué dice, hermano Noel, por favor? Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Esto es bien importante porque a veces uno piensa que las cosas en el Antiguo Testamento solamente eran ritos, y sí, son ritos, pero recuerde que dice que era sombra. Y si es sombra, tiene que haber, el efecto sería la sombra. Pero ¿qué es lo que produce el efecto una sombra? Un cuerpo. El cuerpo es que produce la sombra. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál era el cuerpo. Vamos a analizar la sombra. Aquí en Éxodo 30, 21 dice que era un mandato perpetuo, que tenían que lavarse los pies y las manos para poder entrar al lugar ¿qué? Santo. Si usted sigue leyendo, es para el lugar santo. Ahora, ¿cómo era el tabernáculo? El tabernáculo tenía un atrio que cuando entraban, lo primero que iban a encontrar era el altar de bronce donde se hacían los sacrificios diarios. ¿Ya? Entonces, el tabernáculo, lo primero que usted entraba era ¿qué? El altar de bronce. En el altar de bronce se ofrecía el sacrificio diario, que era de un toro o de un cordero, según habían muchísimas leyes, pero había algo que se ofrecía ahí todos los días, creo que era un buey, algo así, y habían otros sacrificios más que se hacían. Ahora, después del altar de bronce seguía ¿qué? La fuente de bronce, que era una fuente de agua, donde era requisito lavarse las manos y lavarse los pies, no todo el cuerpo. Por eso Jesucristo, cuando Él dice voy a lavar los pies, Él estaba dándole, porque era una tradición de esa época. Y estaba diciendo, mire, cuando la persona está limpia, el caminar en este mundo, en caso de ellos que era la sombra, ellos no usaban zapatos como nosotros hoy cerrados, sino sandalias. Entonces el caminar por la tierra, por el desierto, porque pues no había pavimento ni nada, entonces lo que se empuercaba eran los pies y las manos. Entonces cuando llegaba una persona de viaje, el de la casa, el recibimiento que le hacía era lavarle los pies y lavarle las manos, porque daba primero como un descanso, un relax, y segundo era lo que estaba de él, que se habían puercado. Entonces Jesucristo, cuando le dice eso a Pedro, Pedro dice, usted no me va a lavar a mí los pies. Y entonces Jesucristo le dice, si no te lavo los pies no tienes conmigo parte en el reino de Dios. Entonces Pedro, que era un poquito exagerado, le dice, Señor, entonces lávame todo. Y Cristo le dice, no todo el cuerpo, porque estáis limpios, solamente lo que es necesario hay que lavarse, que es los pies y las manos. Pero eso era ¿qué? Sombra de lo que había que venir. ¿Y qué es lo que, y cómo nosotros ahora lavamos nuestros pies, nuestras manos, vamos a decir, nuestro diario caminar, ¿sí me entiende? Y nuestro diario ¿qué? Obrar. Nosotros obramos con las manos. Entonces nuestro diario obrar y nuestro diario caminar, ¿cómo nosotros lavamos esto? Vamos a ir en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 26. Efesios 5, 26. Recuerde que eso es sombra de lo que había de venir. La sombra, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Pero ahora vamos a ir, eso es en lo relativo, ahora vamos a ir en lo absoluto. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire lo que nos dice acá. Entonces, el asunto es que para santificar la iglesia, para que usted sea santificado, para que usted sea dentro del sistema nuevo del reino de Dios y su justicia,
Usted tiene que ser santificado habiéndola ¿qué? Purificado primero por el lavamiento del agua, y mire lo que dice el apóstol Pablo, por la palabra. Viene la pregunta, hermano David Rodríguez y hermano Tulio Álvarez. ¿Usted cree que nosotros somos lavados por la palabra de la hermenéutica, de la exégesis, de la homilética? No. Hay una sola palabra que nos limpia de todo, internamente. Y es como si fuera un agua y nos lava. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte, hermanos, porque en la iglesia tenemos que dar es la palabra de Cristo, el Evangelio. No podemos seguir por la jarandela porque no le estamos dando algo conciso, un alimento sólido al pueblo de Cristo. ¿Cómo nosotros somos lavados espiritualmente? Nuestro diario caminar, que son los pies, y nuestro diario ¿qué? Obrar. El apóstol Pablo dice que por el lavamiento del agua, dice por la palabra. Yo les quiero presentar a Jesucristo, que dice a los apóstoles cómo ellos fueron limpios. Por eso es que tenemos que tener un cuidado en la enseñanza. Yo les hago énfasis en la enseñanza bíblica porque es que estamos dando cosas que no lavan a las personas y dejamos el verdadero agua que limpia a la persona por enseñar otras cosas. Vamos a ir al punto de vista de Jesucristo. Juan capítulo 15 y versículo 3, ¿qué dice? No lo digo yo, lo dice Cristo. Y yo quiero hacer énfasis en esto de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero quiero que lo lea hermano Noé, por favor, si lo puede leer. 15, ¿qué nos dice? 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bendición, qué bendición. Mira, hermano Tulio y hermano David, lo que nos dice aquí, y los demás hermanos. La hermana Pilar, que está en la enseñanza. En el 15:1 de Juan, capítulo 15, versículo 1, nos dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Porque hay muchas vid, pero una es la vid verdadera, es Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Escúcheme bien, el que no lleva fruto es quitado. Lo quitará. ¿Lo dice quién? Jesucristo. Y mire lo que sigue diciendo. Y todo aquel que lleva fruto, más o menos, está dando su frutico, mire la bendición que tiene. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará. Pero ¿cómo vamos a ser limpios para que llevemos más fruto? El versículo 3 es la respuesta. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ¿qué? He hablado. Hago la pregunta, hermano Tulio, hermano David Rodríguez, hermana Pilar, todos los que están en esta red social, hermano Jaime Silvestre. Yo seré limpio por estudiar teología, por estudiar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Yo seré limpio por tener esa historia de Sansón y Dalila. Yo seré limpio por tener la historia de David y Goliat. Según el punto de vista de Cristo, no. Ya vos os traéis limpio por la palabra que dice el que yo os ¿qué? He hablado. Que yo os he hablado. Entonces nosotros somos limpios por las palabras de Cristo. ¿Y cómo se llaman las palabras de Cristo, hermano Noé? Evangelio. Que en algunas Biblias, mis amados hermanos, está escrita que en tinta roja. Tenemos que distinguir eso, hermano Tulio y hermano David y hermano Ángel Romel, que acaba de entrar. Tenemos que distinguir lo que es evangelio dentro de la Biblia. Nosotros somos limpios por el evangelio. Ahora, hermano Henry, ¿no predica el Antiguo Testamento? Sí, yo he citado Biblia, versículos. Pero desde Génesis a Apocalipsis, yo predico que esté conforme a ¿qué? Al evangelio. Por eso yo no puedo ahorita decir, hermano, lávese los pies, lávese las manos, porque así usted va a estar libre del pecado. No, eso es relativo. Va a estar libre de pronto de alguna bacteria, de algún germen, de algún virus, vamos a decirlo así. Pero para que usted sea limpio en su caminar, tiene que ser limpio por las palabras de Jesucristo.
Para que usted sea limpio en su obrar, tiene que ser limpio por las palabras de Jesucristo. No hay otra. Yo no podría decirle, hermano, si usted estudia homilética y hermenéutica, usted va a ser limpio por esas palabras. Porque ya estaría yo hablando y ya no sería discípulo de Cristo, sino de Homero o de Hermes. Pero nosotros somos discípulos de Cristo. Por eso es que Cristo dice, ya vosotros, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, y no dice, por la palabra que dijo Elías, por la palabra que dijo David, por la palabra que dijo Saúl, por la palabra que dijo Caín o Abel o Adán. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y la palabra de Cristo es evangelio, que en alguna Biblia está en tinta roja. Gloria al Señor. Si el hermano me puede leer 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1, hermano Gilmar. Es bien importante esto, hermano, que entendamos que las palabras de Cristo son las únicas que son espíritu y vida. Y todo de Génesis y Apocalipsis que esté conforme a las sanas palabras de Cristo, esa es evangelio. Dígame, hermano. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Continúo? Sí. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo, este es un versículo que lo ha colocado el hermano David Rodríguez desde Nicaragua creo que sí. Él me ha colocado este versículo y aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis a algo que es cuando se toma las cosas de Dios en exageración. La iglesia de Corintios hacía la Santa Cena y el apóstol Pablo le llama la atención porque muchos de ellos que se embriagaban, tomaban el vino y se embriagaban y comían como si fuera y eso no es Santa Cena. Porque por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que debemos de celebrar la Santa Cena. Ahora, la otra parte donde dice, ustedes están haciendo esto y los hermanos que no tienen comida pues los avergüenzan. De pronto eso pasa a nivel, vamos a decir, donde se reúnen un poconón de personas y entonces van unos hermanos que tienen medios de otra manera y los que no tienen medios pues se sienten como que no encajan dentro de eso. Y eso se debe de evitar porque no es correcto y Pablo lo dice, no me agrada en ese aspecto. ¿Ya? El apóstol Pablo, muy importante, por eso el apóstol Pablo se salva. Cuando dice ser imitadores de mí, ahí las cosas no pintan totalmente bien. Pero se salva cuando dice, ¿como yo de quién? Como yo de Cristo. Porque cuando dice ser imitadores de mí, todavía el ego está. Pero Pablo después dice, ya no vivo ¿qué? Yo, más Cristo vive en mí. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que primero nosotros tenemos que ser ¿qué? Basta al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso. Ahora, ¿qué difícil? Sí, es difícil. Muy difícil. Alguien me decía a mí, hermano Henry, ¿quién predica hoy el evangelio gratuitamente? Y bueno, habrá muchos. Yo tengo un trabajito secular pequeñito. Llevo 21 años aquí en Estados Unidos predicando el evangelio. Nunca he recogido una ofrenda para mí, ni nunca recojo diezmos. Y alguien me dirá, ¿por qué? He recogido 2 ofrendas para ayudar a alguien que estaba en California. Pero les voy a decir algo. El apóstol Pablo dice, porque yo me he hecho siervo de todos. Pero el siervo no es porque se lo ganan porque te dan un título, el siervo Henry Gutiérrez. No. El siervo, usted le puede dar un título, Henry Gutiérrez, ingeniero electrónico, y resulta que me dan el título y yo no soy ingeniero electrónico. ¿Cómo yo soy siervo? Bueno, la Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice, porque yo me he hecho siervo de todos predicando el evangelio, ¿cómo? Hermano Gilmar. Gratuitamente, dice Pablo. ¿Usted sabe qué es predicar el evangelio gratuitamente? Cuando tú predicas el evangelio gratuitamente, significa que usted es siervo.
Cuando usted recibe un salario, es un pastor y le pagan un salario porque es justo también. Usted es obrero. Y eso lo aprueba Cristo, porque dice el mismo Señor Jesucristo, el obrero es digno de su salario. Y Pablo dice, es bueno que el que sirve del altar coma del altar. Pero yo he elegido ser siervo. Y siempre seguiré. De pronto no tengo el trabajo que tiene Pablo de hacer tiendas, pero tengo otro trabajito que de pronto yo lo voy a compartir con el hermano David Rodríguez también. Pero nosotros vamos a seguir predicando el evangelio ¿cómo? Gratuitamente. Porque queremos tener el título de ¿qué? De siervo. Y escúcheme bien. Tener el título de siervo ahora en este tiempo es muy importante. Porque Jesucristo dio dos posiciones. Digo, cuando encontró a los discípulos que querían armar como una junta, digo, bueno, ¿quién aquí es el principal o el presidente? ¿Y quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser el tercero? Y el fiscal y esto. Entonces Jesucristo dijo, ¿qué es lo que ustedes hablan? No es que queremos aquí quién es el principal. Digo, mira, no va a ser así. El que de ustedes quiere ser el número uno, el primero, hágase el siervo de todos. Y el que quiera ser grande, hágase el servidor de todos. Esas son las posiciones, mis amados hermanos, que te da Cristo a ti. Yo te voy a decir algo. Creo que el hermano David en esto me conoce, el hermano David Rodríguez me conoce. Yo le dije un día, usted puede servir a Dios, no espere para servir a Dios que le den un cargo en la iglesia. Si usted está esperando que le den un cargo para servir a Dios, Jesucristo no dio ningún cargo para que tú sirvieras a Dios. Jesucristo dijo, tienes que ser siervo y tienes que ser servidor. Y mire lo que agrega Cristo. Dice, los reyes buscan esa posición para ejercer ¿qué? Dominio. Y los gobernantes buscan esa posición para ejercer ¿qué? Autoridad sobre los demás. Cristo, mis amados hermanos, dice, mas no así vosotros. Y alguien toman cosas. Por eso es que es bonito, mejor, ser ejemplo de la gracia de Dios. Y Pablo lo dice, yo ya anciano y a los ancianos, porque él se da cuenta cuando llega anciano, de que había cometido algunas cositas. Entonces, yo ahora ya anciano y a los ancianos les digo, mire, estén en la obra, apacienten la gracia de Dios, apacienten la gracia de Dios, dice, no ejerciendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplo. Hermanos, ¿usted sabe lo bonito cuando uno es ejemplo? Entonces, muy importante oír las palabras de Cristo. Y si alguien llega a ocupar un puesto, en lo relativo no tiene nada de malo, porque eso es en lo relativo. Pero si usted va a predicar el evangelio, yo le aconsejaría que fuera un siervo, que predica el evangelio ¿cómo? Gratuitamente. Pero los apóstoles tenían una bolsa que la cargaba Judas Iscariote. Entonces cuando alguien sentía algún deseo le daba. Eso es vivir por la fe. Pero el apóstol Pablo nos deja un ejemplo que es bonito, que él hacía tiendas y se conseguía su sustento, y él mismo dice, a nadie yo he sido ¿qué? Carga. Está bien, porque tenemos que también dar ejemplo en ese aspecto. Entonces ya hemos entendido que nosotros somos lavados por la palabra. ¿De quién? De Jesucristo. Nuestros pies, dice, calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio. Entonces el evangelio es el que nos enseña a caminar en este hermoso camino llamado de salvación, llamado Jesucristo. Y el evangelio es el que nos enseña a obrar correctamente en esta justicia del reino de Dios. Por eso hay un versículo que dice, levantando las manos santas sin ira ni qué, ni contienda. Cuando los sacerdotes llegaban y lavaban en la fuente de bronce sus manos y sus pies, era para entrar al lugar ¿qué? Santísimo, al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué se encontraba? Los 12 panes de la proposición, panes sin levadura, el candelabro con las 7 lamparillas que iluminaba todo,
y ellos podían ver cómo podían comer el pan sin levadura. Y estaba el altar de oración o de incienso con los incensarios, que era para elevar las oraciones. Por esto es que es importante que usted, hermano, cuando vaya a orar, no tenga ninguna contienda con nadie, porque su oración no va a tener ¿qué? El peso para entrar a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo enseñó muy bien y dice, cuando tú vayas a traer una ofrenda, si tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, ve y arregla ese problema. Porque de resto es que no, eso es en la vida ¿qué? En la vida que es en lo absoluto, con una relación en que yo tengo que aprender a obrar conforme al Evangelio y aprender a caminar conforme al Evangelio. Lavarme los pies y las manos era un símbolo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros somos lavados por las palabras de Cristo. Nuestro diario caminar y nuestro diario obrar. Por eso yo no entiendo cómo pueden haber hermanos que odian a otros hermanos. Y voy a decir algo más delicado. ¿Cómo pueden haber pastores que no pueden ver a otros hermanos? Mucha preferencia. Eso sí que me pone a mí muy triste. Y alguien me puede decir a mí, ¿y usted qué va a hacer, hermano Henry? Orar por ellos. ¿Qué puedo hacer yo? Orar por ellos. Si usted me preguntan a mí, hermano Henry, ¿usted ha vivido algún atropello? Muchos. ¿Algunos vituperios? Muchos. Y alguien hoy me hacía una pregunta. Hermano Henry, ¿cómo llegar a un nivel que usted puede ver que un hermano le está haciendo un daño a usted y usted lo ignora como el torero? Le hace el quite y usted puede conservar la amistad, si el otro pues se deja, y puede seguir adelante. Por eso lo del Antiguo Testamento es ¿qué? Sombra. Porque en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y ¿qué? Y diente por diente. Pero viene Cristo y un momentico. Aquí tenemos que amar al enemigo. Aquí tenemos que hacerle bien al que nos aborrece. Aquí tenemos que bendecir al que nos maldice. Yo no sé de dónde sacaron quebrantando maldiciones. Yo no sé de dónde sacaron quebrantando maldiciones. Eso es puro esoterismo. Jesucristo llevó todas las maldiciones en la cruz del Calvario y fue hecho maldición por nosotros. Entonces, si Cristo no hizo eso, entonces pues quebranten maldiciones, pero yo no voy a quebrantar ninguna. Porque yo ya creí en Cristo que llevó todas las maldiciones mías. Ahora, mis amados hermanos, nosotros estamos en un proceso de entender las palabras de Cristo. Entonces, hermano Henry, ¿cómo hacemos cuando un hermano nos hace la guerra? Que yo estoy en una iglesia y un hermano o una hermana que... Todos tienen quejas dentro de las iglesias. ¿Cómo yo hago? Mire, les voy a decir, ¿quieren ser ustedes un siervo al estilo de Jesucristo? ¿Quieren ser un siervo que sea escogido por Dios? Hermano Gilma, léame el versículo, por favor. Y dígame la cita bíblica, ¿cuál es? Isaías 42:19. Isaías 42:19. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y este versículo anótenlo. Léalo, por favor, hermano. El 18 empieza. Bueno. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que Un momentico. ¿Quién es ciego, sordo como mi siervo y ciego como mi siervo? Uno dice, ¿cómo puede haber un siervo de Dios que sea sordo y que sea ciego? Yo quiero explicarlo. Yo llego y encuentro una hermana que está en fornicación. Y entonces yo veo la hermana que está en fornicación y, bueno, o el hermano que está en fornicación. ¿Cómo yo tengo que ser ciego para no ver eso y sordo para ver eso? Aunque lo esté viendo. Leamos el versículo 42:19 de Isaías. ¿Qué nos dice? Léalo nuevamente. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Amén. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. ¿Se complació en qué? En su justicia. Por eso, mis amados hermanos, Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia.
hermana Yaneli Batista, escúchame bien lo que yo estoy diciendo. Mire lo que dice Jesucristo: busquen el reino de Dios y su justicia. Juan 36:33. No han entendido la justicia del reino de Dios y la justicia que se revela en el Evangelio. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe. En el Evangelio, o sea, en las palabras de Cristo, que en alguna Biblia está escrito en tinta roja, ahí se revela la justicia que es por fe y para fe. Y de esa manera es que tú y yo somos justificados. Romanos 5:1. Siendo justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Entonces, en otras palabras, yo tengo que oír las palabras de Cristo y ponerlas en práctica. Y de esa manera son lavados ¿qué? Mis pies para caminar bien en el camino de Dios y mis manos para obrar bien en el camino de Dios. Por eso yo puedo amar al que me hace la guerra. Puedo amar al enemigo. Puedo amar al que de pronto me hace algún dañito por ahí chiquito. Porque como yo ya no tengo la otra justicia, entonces yo no lo juzgo. Sino que yo tengo que decir que él está cometiendo eso, tengo que enseñarle para que ¿qué? Para que no lo cometa. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Yo no sé por qué cogen al pobre que ha pecado y lo descuartizan. Cuando Cristo mismo dijo: yo he venido a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se ha perdido. Pero ¿por qué descuartizan al que está perdido si la obra de Cristo es salvarlo? Mire, hay una porción que está en el Evangelio que dice, creo que Cristo la enseña y dice: había un hombre que tenía una viña y había un árbol. Y llegó el amo y dijo: mire, ese árbol lleva 3 años que no da fruto. Cortémoslo. Y el administrador, lleno del amor de Dios, vamos a decirlo, lleno, dijo: mire, deme 3 años más o un par de años más, que yo lo abone, le dé palabra, le dé esto, y a ver si da fruto. Y si después de eso ya no da fruto, pues lo cortamos. Hermano, cuando usted ve un cristiano que está pecando, no lo mire con los ojos relativos, mírelo con los ojos absolutos y mírelo por la fe, un predicador. Y ora por él. Y yo le voy a decir algo. Usted va a encontrar al cabo del tiempo un predicador por aquella persona que nadie daba nada. Porque es que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Por eso hay un versículo por allá en Cantares o en Eclesiastés que dice: echa tu pan sobre las aguas. Echa la palabra de Cristo sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? Multitud de pueblos, naciones y lenguas. Echa tu palabra, echa la palabra de Cristo, que después de muchos días ¿qué? Lo hallarás. Demos la palabra de Cristo, hermanos. Sigamos adelante. Entreguémonos a las palabras de Cristo. Vaya a la iglesia que tú quieras, mi amado hermano. Apoya al pastor. Y si usted ve que el pastor de pronto se está yendo de las palabras de Cristo, no lo ataque. Mírelo con ojos ¿qué? Absolutos. Ore por él y hágale preguntas. Dígale: hermano, la justicia que predicó Cristo es la misma justicia que se baja en diente por diente y ojo por ojo. Hágale preguntas. Él es tu hermano y lo tienes que amar. Él es tu pastor y lo tienes que amar. Es tu hermano, lo tienes que amar. Pero para que tú hagas esto que yo estoy diciendo, tienes que oír a tu pastor absoluto, que es Jesucristo. Mire, Jesucristo le hacen la pregunta de cuáles son los mandamientos. Y pero el primer mandamiento, el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y el principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, que es semejante al principal, escúcheme bien, hermanos: amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Yo quiero que hoy con esta enseñanza, si alguien ve esta enseñanza y ya ha tenido algo contra algún hermano, yo quiero que me lea, me busca ahí en el versículo que dice: si alguno no ama a su hermano que ve, el tal es homicida. Eso está en Primera de Juan. Entonces es bien importante eso, que nosotros tengamos en cuenta
que nosotros, si alguno no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Y el que no ama a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Usted sabe lo que es ser homicida? ¿Usted sabe que aquí en este país, la nación Estados Unidos, a un homicida le pueden dar pena de muerte? Y si usted no puede amar a su hermano, ¿cómo nos dice? Primera de Juan 4:20, para que ustedes lo busquen, hermanos, porque esto hay que terminarlo en la iglesia, esto se tiene que terminar, la venida de Cristo está muy cerca y tenemos que terminar con eso. Mire lo que dice: si alguno dice, yo amo a Dios, voy a agregar algo ahí, yo voy a la iglesia, toco el piano, canto, predico, y dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, yo no sé, así como dicen algunos predicadores, como que Dios le está hablando a alguien esta tarde. Pero si usted aborrece a su hermano, está en un grave problema. No piense que nos vamos a ir con Jesucristo en el arrebatamiento, porque es imposible. Dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y por qué es mentiroso? Porque la verdad de Cristo no está en él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero ¿qué es lo que habla Cristo? El Evangelio, que en alguna Biblia está escrito en tinta roja. Entonces, mis hermanos, yo lo que deseo es que ustedes se vuelvan discípulos de Cristo, se vuelvan sus seguidores y algo más. Que ustedes puedan decir, hermano Henry, o le puedan decir a sus familiares, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En cierta ocasión yo fui a una iglesia a predicar y le dije a todos los hermanos, viene Judas Iscariote y Jesucristo lo ve en la última noche que estaban celebrando la Santa Cena. Y Jesucristo le dice, amigo, ¿a qué has venido? No, estaba en el Getsemaní. Amigo, ¿a qué has venido? Y le pregunto a toda la iglesia, ¿ustedes creen que Judas Iscariote era amigo de Cristo cuando le estaba clavando el puñal por la espalda? Me dicen los hermanos, no. Les digo yo, bueno, yo voy a decir que estoy de acuerdo con usted, pero la verdad no estoy de acuerdo con usted. Bueno, ¿y por qué? Digo, bueno, ahora contésteme esta pregunta. Si Jesucristo le dice, que, amigo, ¿a qué has venido? La pregunta es, si según ustedes no era amigo, entonces Jesucristo estaba mintiendo. Se quedaron todos pensando, uy, eso está como grave el asunto, porque Cristo no puede mentir. Si le digo amigo es porque él era amigo. Pero ¿cómo puede ser amigo? Aquí es donde yo les voy a enseñar. Jesucristo dice, amad ¿a qué? A vuestros enemigos. Entonces, él desde su punto de vista sí era amigo. Él sí. Y por eso él tenía la expresión de decir, amigo, aquí has venido. Pero eso de venido ya es otra cosa. Yo recuerdo que yo le dije a los hermanos, dígame por qué Cristo les llama amigo y dígame, bueno, me voy a meter yo, ¿por qué nosotros no le decimos que es amigo? ¿Qué es lo que hay en la mente de Cristo que puede llamar a lo que nosotros llamamos enemigo, lo puede llamar amigo? ¿Y qué es lo que hay en nosotros, en nuestra mente, que no podemos llamar amigo al enemigo? Y entonces, una hermanita por allá atrás, el amor, exactamente. Si alguno dice, primera de Juan 4:20, yo amo a Dios, porque eso es fácil decir yo amo a Dios, pero es muy difícil que nosotros tengamos el amor de Dios. Si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mire lo que dice el versículo 21, hermanos. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, de Jesucristo. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. El problema es que muchos nos hemos constituido, y permítame que yo hable así, que no lo soy, como unos jueces. Y Santiago dice, hermano, Dios no te ha puesto a ti por juez para condenar o para decir quién está bien o quién está mal. Eso es una cosa mala. Pero qué bonito que nosotros podamos, hermanos, cuando veamos un error en un hermano, después que lleguemos a casa, hacer una oración por él. Y usted va a ver, porque si usted practica la oración en secreto, tiene esta bendición
que la dijo Cristo. Cuando entres en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que oye en secreto te recompensará en público. Entonces, ese hermano que tiene esta debilidad, usted lo va a haber cambiado, ¿qué? En público. ¿Pero por qué? Porque usted oró por él. Porque usted no se puso a juzgarlo. Porque cuando usted lo juzga, la ley produce ira. Usted no se ha puesto a que cuando usted habla, mire ese hermano cómo es, siente ira, porque la ley produce ira, pero la gracia de Dios produce ¿qué? Amor y paz. Por eso debemos nosotros de entender las palabras de Cristo. Ahora, ya nosotros estamos limpios, ¿por qué? Por las palabras de Cristo. Pero ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las palabras de Cristo en nosotros? Cuando yo voy a hablar, ¿qué tengo yo que hacer? Job 33:5. ¿Qué dice? Job 33:5, ¿qué nos dice? Ya vamos a terminar la enseñanza. Job 33:5, ¿qué nos dice? Y vaya buscándome, hermano Noé, Salmo 17:5. ¿Qué nos dice, hermano Yelmar? Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Respóndeme si tú puedes. Ordena que tus palabras, miren mis hermanos, tus palabras y las mías, cuando estemos ante Jesucristo y cuando estemos predicando, tenemos que ordenarlas al estilo de Cristo. Escúcheme bien eso. Para todos los hermanos que sirven a Dios. Cuando tú vayas a predicar, ordena tus palabras al estilo de Cristo. Cuando usted vaya a hablarle a alguna persona de las cosas de Dios, ordena tus palabras al estilo de Cristo. Por eso es bien importante esta parte. Job 33, versículo 5. Entonces, mis amados hermanos, es hora de que nosotros entendamos esto. Estamos en los tiempos finales. Tonight I have another booking from 7. Ok. Es bien importante esto, ¿ya? Que nosotros entendamos esto. ¿Ya? Ahora, para finalizar, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Nadie os juzgue, escúcheme bien, nadie tiene derecho de que juzgarte a ti en comida y en bebida, siempre y cuando los alimentos sean ¿qué? Limpios. Limpios. ¿Qué nos dice Colosenses? ¿Puede leerlo, hermano? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue en comida ni en bebida. Nadie juzgue en el Shabbat. Ahora, nadie tiene derecho a juzgarte a ti en comida o en bebida o en días de fiesta o en luna llena o en nada de eso. Lo cual, ¿y por qué nadie puede juzgar? Porque Jesucristo dijo, no juzguéis. A nivel ¿qué? Secular, no juzguéis. ¿Pero por qué? El siguiente versículo, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es sombra de lo que ha de venir, y el que producía esa sombra en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces ahora nos quedamos nosotros con el cuerpo, que es Jesucristo. Y de ese cuerpo, ¿qué es lo que sale? Puro evangelio. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Una vez más, que esta palabra quede en los corazones de los hermanos. Oh Dios eterno, ayúdanos a tener esta sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, como nos dice Efesios 1:17. Padre Celestial, que esta palabra quede en los corazones y podamos hacer esa labor de los obreros de la última hora, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una bienvenida a todos los que vayan a ver este video en diferido en YouTube.